Buen día muchachos. Continuamos ahora con un tercer problema que sería un problema de respuesta en frecuencia. Tenemos aquí un amplificador, pueden reconocerlo, es un cascode que es un emisor común como primera etapa y un base común como segunda etapa. Como todos los amplificadores con transistores, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el punto de polarización. Bueno, aquí yo ya adelanté los valores de la resistencia y la fuente. Tenemos una fuente de voltaje de 15 voltios por arriba, tierra por debajo. Tenemos una resistencia 18K más 4K son 22K más 8K son 30K, lo que me da un valor de 1 voltio por cada 2K de resistencia. Eso quiere decir que en esta resistencia de 18K se caen 9 voltios. 15 menos 9 son 6 voltios. Menos 2 que se cae en esta resistencia, 4 por 0,5 son 2 voltios, serían 4 voltios. Aquí, en este emisor, quedan 4 menos 0,7, 3,3 voltios. Entre 3,3K produce una corriente de emisor de 1 miliamperio. 1 miliamperio. Esa corriente de 1 miliamperio, asumiendo que las corrientes bases son despreciables, produce un voltaje aquí en el colector 2 de 15 menos 6 voltios. Serían 9 voltios. Aquí serían 6 menos 0,7 serían 5,3 voltios. Comprobamos voltaje en el colector mayor que el voltaje en la base. Voltaje en el colector mayor que el voltaje en la base, 0,7 voltios entre cada unión base emisor. Los dos transistores están en la región activa. Luego, como tenemos que las corrientes son iguales para ambos transistores, tenemos que G sub M1 es igual a G sub M2 es igual a 40 milisiemens. Los RPi, lo mismo, RPi1 es igual a RPi2 y es igual a 2,5 kilo ohm. Ajá. Tenemos entonces que calcular para el punto A la ganancia en banda media del amplificador. Para determinar la ganancia en banda media de un amplificador de este tipo, un amplificador multietapa, vamos a utilizar el método de los factores de carga que siempre hemos usado para el primer parcial. Entonces tenemos lo siguiente: tenemos una primera etapa, calculamos la ganancia de la primera etapa, es un emisor común. La ganancia sería menos G sub M por RC. ¿Quién es RC en este transistor? En el primer transistor. En el primer transistor no tenemos un RC definido, no se ve. Pero sabemos que internamente, en el modelo de pequeña señal, hay una resistencia que va colocada desde colector a emisor, que es el R0, la resistencia de salida del transistor. En este caso, el emisor está a tierra mediante este capacitor C3. Entonces sería del colector a tierra. Esa resistencia viene a ser RC. En este caso, esa RC es igual a la R0 del transistor, que aquí me lo dan. Observen aquí, vale 100 kilo ohm. Ajá, entonces esta ganancia viene siendo aproximadamente, bueno, aproximadamente no, viene siendo menos 4000 voltios sobre voltios. Ajá, tenemos, para poder aplicar los factores de carga, tenemos que calcular la resistencia de entrada de la primera etapa y la resistencia de salida. La resistencia de entrada, vamos a ver, la observamos aquí directamente. Sería aquí, la resistencia de entrada sería aquí. R1 sería, vemos hacia arriba R2, vemos hacia abajo R3 y vemos hacia el frente RPi. Entonces ese sería R2 en paralelo con R3 en paralelo con RPi. ¿Sí? Eso da un valor de 1,29 kilo ohm. Tenemos RA1. Ese sería viendo hacia acá. ¿Qué resistencia vemos hacia ahí?
fácilmente RA1 va a ser igual a R0, es la RC. Luego tenemos una segunda etapa. Esa segunda etapa es un base común. Entrada por el emisor, salida por el colector. La base es común. La base está derivada a tierra mediante el capacitor C2. Por lo tanto, la ganancia de un base común con la base derivada es G sub M por RC. En este caso, el RC es el RC normal del circuito, que vale 6K. El G sub M vale 40. Esta ganancia me da 240 voltios sobre voltios. Calculamos el RIN2, que es la resistencia vista hacia acá, RIN2, que es ¿quién? Es RPi sobre beta más 1. Y calculamos también RAU2. Y en este caso RAU2 es igual a RC, que vale igual a 6 kiloohmios. Aquí no hicimos el cálculo, pero ese cálculo me da 24,75 ohmios. Ahora entonces aplicamos los factores de carga. Tenemos un factor de carga entre la entrada y la etapa 1. Eso sería igual a la RIN1 sobre RIN1 más RS. Ese factor de carga vale 0,2439. Tenemos un factor de carga entre la etapa 1 y la etapa 2, que sería la RIN2 sobre el RIN2 más el RA1. Y eso sería 247,44 por 10 a la menos 6. Y tenemos un tercer factor de carga que sería entre la etapa 2 y la carga, que es igual a la RL sobre RL más RAU2. Y eso vale 0,4. La ganancia total sería la multiplicación de esta a su B1, de esta a su B2 y los tres factores de carga. Esa ganancia total me da un valor de menos 23,17 voltios sobre voltios. Ajá, ya tenemos la primera parte, que era la ganancia en banda media. Ahora me piden determinar como punto B la frecuencia de corte alto. Antes de determinar la frecuencia de corte alto, vamos a hacer un break para explicar cómo se determina. Entonces, mire, para determinar la frecuencia de corte, bien sea de alta o baja frecuencia, vamos a usar el método de las constantes de tiempo, aplicando el criterio del polo dominante. El criterio del polo dominante es que el polo que estoy analizando es el dominante, o sea, en baja frecuencia el polo dominante es el mayor. ¿Por qué sería el mayor? Bueno, vamos a observarlo aquí en una gráfica. Vamos a cambiar de color, vamos a hacer una grafiquita de un color diferente y vamos a observar aquí esta gráfica. Tenemos una gráfica de respuesta en frecuencia más o menos así. Esta sería en frecuencias de corte. Pueden existir otras frecuencias de polo, para acá en baja frecuencia y para acá en alta frecuencia. El dominante en baja frecuencia es la frecuencia mayor, la que me genera este punto.
mientras que en alta frecuencia la dominante es la menor, la que me genera este punto. Entonces, eso quiere decir que en baja frecuencia los otros polos se consideran de baja, porque el capacitor que estoy analizando aporta el polo dominante. Quiere decir que esos otros capacitores van a ser cortos circuitos. Cortos circuitos. Mientras que en alta frecuencia, cuando yo estoy analizando un capacitor y digo que él es el dominante, los otros van a ser de alta frecuencia. Y estos serán considerados como circuitos abiertos. En alta frecuencia vamos a utilizar un método que consiste en utilizar unas fórmulas predeterminadas con una tabla para obtener los valores de RC y RB y RE. Ajá. Yo puedo decir que cualquier transistor, sea la configuración que sea, va a tener el siguiente modelo. Cualquier transistor en la configuración que sea, yo lo puedo modelar con el siguiente circuito, ¿sí? En alta frecuencia faltaría añadirle aquí el condensador C sub mu y el condensador C sub pi. C sub pi y C sub mu. Entonces, bastaría compararnos en la base, por lo menos en este transistor, bastaría compararnos aquí en esta base y mirar hacia afuera, y ese sería RB. Luego nos paramos en el emisor y miramos hacia abajo, y ese sería RE. Luego nos paramos en el colector y miramos hacia afuera, y ese sería RC. Entonces, yo puedo utilizar este circuito como un modelo para cualquier transistor. Y si obtengo la resistencia que me determina qué resistencia ve este capacitor y qué resistencia ve este capacitor se sumió, entonces yo puedo obtener una fórmula genérica. Tenemos para RP la siguiente fórmula: RB más RE, que multiplica a y tenemos para R mu la siguiente fórmula: RC más esas dos fórmulas. Entonces solo me basta con hallar RB, RE y RC para los dos transistores y luego aplicamos estas dos formulitas. Entonces, bueno, yo generalmente hago una tabla, hago una tablita y digo RC, RB, RE. Esto es Q1 y esto es Q2. ¿Quién es RC para Q1? Lo podemos ver directamente en el circuito. RC para Q1 sería, mirando hacia arriba, sería el RP del transistor de arriba
sobre beta más 1. ¿Quién es RB? Miramos hacia atrás. Tenemos a R2 en paralelo con RS en paralelo con R3. ¿Y quién es RE? Tenemos una tierra, 0. Abajo, transistor 2, RC, miramos hacia afuera, RC en paralelo con RL. RB, miramos hacia atrás, sería aparentemente 0, pero recuerden que me hablaron de que tiene RX. RX es una resistencia que iría conectada aquí, en este punto. Sin embargo, yo ese RX lo incluí dentro de RB. Entonces, el RB aquí sería RX, que vale 50 ohms. Y el RE sería mirando hacia abajo, sería el R0. Y ya tenemos nuestra tabla construida. Ahora hallamos RC1 vale ¿cuánto? Vale 24,75 ohmios. RB1 vale 1,6 K. Y RE1 vale 0. RC2 me vale 2,4 K. RB2 me vale 50 ohmios. Y RE2 me vale 100K. Luego aplicamos las fórmulas y tenemos los siguientes valores. R de Thevenin de pi1 es igual a ¿quién? A 975,61 ohmios. R de mu1 me vale 1966. 21 ohmios. La R de pi2 me vale 24,76 ohmios. Y la R de mu2 me vale 2451,19 ohmios. 2451,19 ohmios. Ajá. Procedemos a determinar las frecuencias de cada polo con con esta resistencia. Ya tenemos la resistencia y tenemos los capacitores porque me los dieron. Son datos. Son datos. Vamos a anotarlo otra vez aquí abajo. C sub pi vale 13,9 picofaradios y C sub mu 2 picofaradios. Entonces determinamos F de pi1 es igual a 1 sobre 2 pi por R de pi1 por C sub pi. Eso me da igual a 11,7 MHz. F de mu1 utilizando la misma fórmula me da 40,5 MHz. F de pi2 me da 462 MHz y F de mu2 me da 32,5 MHz. Para determinar la frecuencia de corte alto, miramos los valores de todas las frecuencias de polo. Y si hay una lo suficientemente baja, 10 veces menos que las otras, podemos tomar esta como FDL. En este caso, la más baja es 11,7. Sin embargo, no es 10 veces más pequeña que las otras. No es 10 veces más pequeña que esta, ni que esta. Que esta sí, entonces esa se puede despreciar. En caso contrario, si no hay una más pequeña, por lo menos 10 veces que las demás, se toma el paralelo. El paralelo de todas las frecuencias. Eso
en FDH. En baja frecuencia, de una vez para explicarles, se hace lo mismo, solo que se toma, recuerden que el dominante es el mayor, se toma la mayor. Si hay una frecuencia mayor que las demás en por lo menos una década, o sea 10 veces, entonces se toma esa frecuencia. Si no, se toma la suma. Si no, se toma la suma. En este caso, la FDH va a quedar determinada por el paralelo de las que están más cerca. F de pi 1 en paralelo con F de mu 1 en paralelo con F de mu 2. Eso me da 7 MHz. 7 MHz. En el punto C me piden hallar el valor de los condensadores de baja frecuencia para que la frecuencia de corte bajo sea 100 Hz y que de paso haya capacitancia mínima. Entonces tenemos que encontrar la resistencia que ve cada condensador. C1, C2, C3 y C4. La resistencia que ve C1 la vemos aquí directamente. Vemos hacia atrás, vemos RS. Y hacia adelante vemos RIN1. Eso da un valor de 5,29K. RC2 la vemos aquí. Lo que se va hacia arriba en paralelo con lo que se va hacia frente, en paralelo con lo que se va hacia abajo. Eso es R1 en paralelo con RP2 más beta más 1 por R0 en paralelo con R2 más RS en paralelo con R3 en paralelo con RP. Eso me da un valor de 4,09K. RC3 sería aquí RE en paralelo con lo que se ve hacia arriba. ¿Qué se ve hacia arriba? RP más R2 en paralelo con RS en paralelo con R3. Todo esto sobre beta más 1. Eso me da un valor de 40,1 ohmios. Y tenemos por último la resistencia vista por C4, que sería igual a RC más RL, y eso es igual a 10K. Para escoger mínima capacitancia, se elige entonces la menor resistencia con la mayor frecuencia. Y así para cada uno. Entonces, los 100 Hz se los asignamos al que tiene menor resistencia. En este caso sería a la resistencia vista por el capacitor C3. Luego vamos a tomar una diferencia de 10 veces. Entonces, si tenemos 100 como la mayor, la siguiente es 10 Hz. Y se la vamos a asignar a la siguiente, que es la vista por C2, que es 4,09K. Luego tomaríamos 1 Hz para la siguiente, que es la resistencia vista por C1, 5,29K. Y por último, 0,1 Hz para la resistencia vista por C4, que es de 10K. Entonces procedemos a determinar los valores. C1 va a ser igual a 1 sobre 2pi por la resistencia vista por C1 por la frecuencia de C1, que en este caso fue de 1 Hz. Y eso me da un valor de 30,1 microfaradios. C2 es igual a 3,89 microfaradios. C3 me da un valor de 39,69 microfaradios. Y por último, C4 me dio un valor de 159,15
microfaradios. Listo el punto C. Iríamos ahora al punto 4, que es la modificación. Punto D, perdón. D. Modificar. Para modificar el ancho de banda de un amplificador tenemos dos posibilidades: aumentar o disminuir el ancho de banda. Para aumentar el ancho de banda debemos reducir la ganancia del amplificador. Hay un parámetro que es el producto ganancia ancho de banda. Eso es una constante. Eso es una constante. O sea que si la ganancia disminuye, el ancho de banda aumenta en la misma proporción en que disminuyó la ganancia. Esto se ve en esta gráfica. Tenemos esa gráfica. Tenemos un ancho de banda aquí. Un ancho de banda. ¿Sí? Si yo mantengo el punto de polarización de ese amplificador constante, entonces al yo disminuir la ganancia, el ancho de banda aumenta. Observe, porque se maneja sobre la misma gráfica. El ancho de banda llegaría aquí ahora. Vamos a suponer, perdón, la ganancia llegaría aquí ahora. El ancho de banda va a aumentar más o menos hasta aquí. ¿Sí? Esta es la A, que disminuyó. Se observa claramente que disminuyó un tanto de aquí a aquí. Y eso aumentó el ancho de banda. Aumentó el ancho de banda. Entonces, si queremos aumentar el ancho de banda, debemos disminuir la ganancia. De la otra forma, que es limitar el ancho de banda o disminuir el ancho de banda, tenemos que colocar un capacitor extra. O sea, para determinar la frecuencia de corte alto, nosotros analizamos los capacitores de las uniones. Estos capacitores no son como tal capacitores, sino son efectos capacitivos parásitos que aparecen en las uniones PN del transistor. No los podemos modificar, ¿sí? No lo podemos modificar, pero yo puedo colocar un capacitor. Yo puedo colocar un capacitor externo. Aquí, por ejemplo, C sub X, que está en paralelo con C sub mu 2. Entonces, C sub mu 2 aparentemente se agrandaría. Si yo agrando un capacitor, ¿qué pasa con la frecuencia? F es igual a 1 sobre 2 pi por R por C. El capacitor es inversamente proporcional con la frecuencia. Si yo aumento el capacitor, disminuyo la frecuencia. Entonces esta es la manera de disminuir la frecuencia. Ajá, entonces, en este caso particular, lo que me están pidiendo es aumentar el ancho de banda al doble. Entonces, para yo aumentar el ancho de banda al doble, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que disminuir la ganancia. Disminuir la ganancia a la mitad. ¿Sí? Ajá, ¿a quién puedo yo disminuir? ¿Qué valor puedo yo cambiar en el amplificador para que se mantenga la corriente constante y aún así me cambie la ganancia? Entonces observemos, los R1, R2 y R3, no, al yo cambiar alguno de ellos, me va a cambiar los voltajes en las bases y me va a cambiar la corriente. RE tampoco lo puedo cambiar porque me cambia la corriente. RS y RL no son parte del amplificador. RS es la resistencia de salida del generador. RL es la carga, no las puedo cambiar. El único que puedo cambiar es RC. RC. Entonces, si yo tenía un ancho de banda, una ganancia de
de 23,17, voy a tener entonces una nueva a su B. A su B nueva va a ser igual a 11,58. Entonces, haciendo los cálculos en la ecuación, tenemos que el nuevo valor de RC para que eso ocurra tiene que ser 1,71 kilo ohm. Ustedes pueden, muchachos, hacer el trabajo ahí, algebraico, para obtener ese valor de RC'.